Hola, hola, ¿cómo están? Deseo que muy bien, aquí en nuestra segunda sesión de nuestra asignatura de cada sábado. Recuerden que en la semana anterior necesito que entren a foro y en el foro contesten la pregunta que está tanto en la presentación como en la grabación pasada. Es importante. Hoy también hay otro foro. Ahora sí. Me voy a permitir iniciar con la presentación de esta jornada. Creo que ahí ya están viendo la pantalla. Ustedes me dicen, creo que sí, creo que ya está. Ahora sí. Bueno, es nuestra sesión número 2 del 26 de julio del 2025, proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, vamos a dar la introducción de la primera unidad. Bueno, tenemos que ubicarnos que en la pedagogía, recuerden que la pedagogía es la ciencia que estudia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso en donde una persona que está al frente, llámese maestro, llámese mediador, llámese coordinador, realiza el acto educativo. Entonces, la ciencia estudia toda esa gama de influencias, de instancias que nos mueven a realizar ese acto educativo. Tradicionalmente, pues teníamos dos elementos importantes dentro de la pedagogía. Uno, el profesor que pues entendía en ese momento como toda la fuente o con toda la fuente de conocimiento, y al estudiante que era el objeto de enseñanza y era un poco más pasivo. Conforme han pasado las semanas, los años, se ha dado otro enfoque, esto lo van a ver inclusive en otras materias, donde el profesor cambia un poco de rol, se vuelve menos activo, ¿no? Más orientador, y el estudiante es tanto objeto como sujeto del aprendizaje y es más activo. Em, ¿Qué área de la pedagogía es la que nos ayuda a estudiar cómo se orienta, cómo se dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues es la didáctica. La didáctica es la que nos va a dar toda la pauta y todo el conocimiento de cómo realizar este proceso de interacción entre un guía, que se puede llamar maestro, orientador, capacitador, y el estudiante o el alumno. Ujú. Em, Generalmente, nosotros, como docentes al frente de un grupo, pues realizamos toda una proyección, todo un plan de trabajo, de actividades que realizan el proceso de aprendizaje para los alumnos y de enseñanza por parte de nosotros. ¿Qué es lo que debemos entender por enseñanza? Pues por enseñanza entendemos la forma universal de realizar el proceso psíquico. Y el enseñante va a ser el que oriente cómo llevar a cabo ese desarrollo donde se da algo que es aprehensión, no solamente el aprender sin H, sino el aprender con H.
¿no? Cómo generar ese conocimiento, cómo atraerlo, cómo llevarlo a cabo. Y el aprendizaje es una acción, una actividad de carácter social en un medio sociohistórico concreto. Por lo tanto, esto es algo muy importante, voy a encender mi cámara. El proceso de enseñanza y aprendizaje se da a través de esa interacción entre profesor, estudiante y el objeto de estudio que nos interesa conocer. Hay otros componentes que no son personales, como el estudiante, como el maestro, como el objeto de estudio, sino que son los objetivos, los contenidos, el método, las actividades, el medio, la evaluación. Lo dejo aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Voy a hacer nada más una pequeña modificación porque me parece importante señalarlo porque se movió un poquito y para que ustedes cuando nos estén viendo en la grabación lo puedan ubicar bien. Este es aquí, que se abra un poquito más. ¿Y qué tiene que ver con la explicación de cada uno de estos componentes? Dejar un poquito más amplio para acá, para que ustedes ubiquen. Ahí está, me parece que es un poquitito más. Ahí está, ¿no? Entonces subimos también esta parte. Ya con ello va a ser mucho más fácil que ustedes los ubiquen a estos famosos componentes no personales, ¿no? Los objetivos, o sea, ¿para qué voy a enseñar? Los contenidos, ¿qué? El método, ¿de qué manera? La forma, pues, ¿con qué actividades? El medio son los recursos. La evaluación es cómo verifico que se den esos aprendizajes. Lo interesante del proceso de enseñanza-aprendizaje es la interacción que quien realiza o quienes realizan el acto educativo tengan con estos elementos. Es decir, cómo interactuamos nosotros, por ejemplo, con los objetivos, con las metas. Estas metas que tengo enfrente de mí, que son los objetivos, con lo que yo quiero trabajar o que aprendan mis estudiantes. Que hay diferentes formas. Lo puedo hacer de manera, como lo estoy haciendo en este momento, virtual, solamente con una presentación y con mi presencia. A veces abro cámara, a veces no. Con los métodos, puede ser un método que va, por ejemplo, en mi caso, voy de lo general a lo particular. O sea, cuando terminamos la sesión, es cuando ustedes van a entender mucho mejor qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero podría ir al revés, de lo particular a lo general. ¿Con qué medios puedo tener aquí atrás? Tengo el pizarrón, lo puedo utilizar o puedo generar una pizarra aquí frente a ustedes y pues hay diferentes formas para poder evaluarlos. ¿Qué quiero en esta ocasión, por ejemplo, con ustedes? Pues la participación en el foro. Y voy a explicar cada uno. Los objetivos tienen que ver el para qué se enseña y para qué se aprende. Y la idea, sobre todo hoy en día, de los objetivos de aprendizaje es que desarrollen nuestros estudiantes el pensamiento crítico, el que sepan hacer y que sepan o que quieran hacerlo. Hoy en día nosotros como profesores en diferentes niveles luchamos con muchas situaciones en nuestra vida cotidiana. Em,
ya no son los estudiantes de hace algunos años, pues donde todo lo recibían y lo recibían bien. Afortunadamente ahora nos cuestionan más, pero también hay más distractores en la realidad. Entonces, ahora vamos con el que quieran hacer. Los objetivos son propósitos, son aspiraciones, representa lo que nosotros como docentes queremos lograr o si estamos capacitando un equipo, que queremos lograr con ese equipo. Responde a la pregunta ¿para qué se enseña y para qué se aprende? Debe ser redactado en términos de aprendizaje y siempre en función del que aprende. Utilizamos para ello verbos. Em, un objetivo está bien formulado cuando expresamos qué habilidades, qué conocimientos, con qué profundidad, con qué grado y en qué condiciones queremos que se realice el aprendizaje. Por ejemplo, el estudiante identificará las características más relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje en la sesión del sábado. Punto. Entonces, tenemos un objetivo expresado. Hay dos tipos de objetivos, unos que son educativos y otros que son instructivos. Los educativos son todas las transformaciones a lograr en la esfera afectiva, volitiva y otros rasgos de la personalidad. Y los instructivos son los que requerimos alcanzar propiamente con las acciones de los estudiantes. Cuando hablamos de contenidos, hablamos de diferentes tipos de conocimientos teóricos, de hábitos, de habilidades, de ciertos valores. Y esos son muy importantes para nuestro trabajo cotidiano, porque los contenidos no solamente es lo que tenemos en los temarios, es cómo ellos lo desarrollan, lo viven, lo reflejan. Y esa es la parte más relacionada con la metacognición, que en un momento la vamos a revisar. Bueno, no hoy, a lo largo de estas sesiones. Y cuando hablamos de la relación entre cómo lo quiero trabajar, generalmente lo visualizo con ciertos métodos, ciertos medios que son interesantes, ¿no? Para realizarlo. Y esas son las que son todas las formas organizativas de nosotros como docentes. Los métodos, como les decía, ¿no? Pueden trabajarse de lo general a lo particular o de lo particular a lo general y promueven un adecuado desempeño en el caso de nosotros, o sea, cómo estamos planteando las actividades a realizar. Los medios son todos aquellos soportes materiales de los métodos para poder lograr nuestros objetivos. Es decir, yo quiero que identifiquen los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué medio necesito? Pues necesito una presentación para que ustedes puedan tener o llevar el hilo conductor de la sesión, porque si solamente me ven a mí y yo no utilizo un pizarrón, como sería una cuestión, por ejemplo, presencial, o no activo mi pizarra, se pueden perder o se pueden distraer. Y la evaluación es lo que yo voy a interpretar, que es una medida de lo que nos lleva a expresar un juicio de valor. Hay diferentes tipos de evaluaciones. Hay evaluaciones que son más formativas, que se dan durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la sumativa, que son más de competencias, eh, que ya se dan al término de un proceso o de un periodo. Ujú.
y generalmente pues ya son como toda el- la sumatoria, como dice ahí, el total, ¿no? De todo el proceso. Ahora, la evaluación es muy interesante y es muy importante porque nos permite, por un lado, tener un diagnóstico, o sea, conocer qué saben nuestros estudiantes en un inicio. Durante la parte formativa del proceso, durante todo el tiempo, después del inicio o cada vez que cambiamos de temáticas y demás, nos permiten tener ya un control del mismo proceso, cómo vamos. Y hay que entender a la evaluación que una de sus principales funciones es para favorecer el proceso, no para decir tache, bien, palomita, bueno, malo, bien, mal. O sea, eso es algo que no constituye una función de la evaluación hoy en día. Entonces, para ir centrando y organizando, ¿no? ¿Qué es el proceso enseñanza-aprendizaje? Es el que responde el cómo aprenden mis estudiantes, cómo enseño, cómo se facilita la información o los contenidos y qué uso le puedo dar actualmente a las nuevas tecnologías dentro de este mismo proceso. Les voy a pedir que en este momento piensen en un acto educativo, es decir, recuerden en este momento cuál es la materia que en la preparatoria, por ejemplo, o en la secundaria, les llamaba mucho la atención y les gustaba. Y vayan respondiendo cómo aprendieron, no sé, se me ocurre multiplicaciones, cómo aprendieron el ciclo del agua, cómo aprendieron a resolver problemas, cómo les enseñaron, por qué les gustó, de qué manera les hicieron fácil esos contenidos y qué tanto les gustó a ustedes. ¿Dónde aplicaron nuevas tecnologías? Bueno, ¿qué le llamaríamos nuevas tecnologías? Piénsenlo un momentito, les dejo 5 minutos y eso es parte de lo que van a contestarme en el foro de hoy, ¿ok? Les dejo unos minutos para que puedan, incluso si gustan, ya hacer la participación en el foro. Les voy a dar por lo menos unos 5 minutitos. Adelante, por favor. Y si gustan ya en este momento, pueden ingresar al foro. Háganlo para que de esa manera puedan utilizar estos minutitos.
Muy bien. Entonces, acuérdense de escribir esta opinión en el foro. Entonces, vamos situando. El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene como propósito esencial la formación de las personas. Eh, este proceso de formación de las personas se da a través de la transferencia, porque ya no podemos decir la transmisión, sino a través de la transferencia de saberes, conocimientos, ideas, costumbres, valores. Por eso es tan importante el rol del maestro hoy en día. A veces decimos, ay, bueno, ¿quién se va a dar cuenta que me pasé el alto? Mucha gente. Somos, somos pauta a seguir. Eso es muy importante. Nosotros dotamos a los estudiantes de todos los recursos, contenidos, competencias para que realicen una acción. Y todo esto, pues lo tenemos que realizar con una estructura, con una planeación, con establecer qué queremos, que son los objetivos, con la selección de contenidos. Puede haber 20,000, pero yo selecciono A, B, C con una forma de hacérselos mucho más atractivo, interesante, crítico, y con una serie de actividades seleccionadas y después ser evaluadas. Eso, esa estructura nos la da la rama de la pedagogía que se conoce como didáctica. Pero, o sea, hay veces que hay peros que valgan la pena, ¿no? No toda la información la tiene el educador, ni está en los libros. No podemos subestimar la motivación o el interés de los estudiantes. Hay veces que ellos tienen distractores, que tienen condiciones, ahora con estas cuestiones de las neurodivergencias, que no posibilitan que estén 100% atentos. Hay ocasiones que fallan nuestras estrategias porque no los incentivamos o porque no se tiene en cuenta ni la forma de enseñar ni la forma de aprender. Y queremos que o lo aprenden mágicamente y mi estrategia falla, o mi estrategia es muy buena, pero ellos no están motivados, ellos tienen problemas, ellos a lo mejor necesitan lentes, ellos necesitan a lo mejor tiempo, no tienen atención o como ya les mencionaba, tienen alguna situación neurodivergente. Entonces, el proceso de enseñanza es tarea del docente. Es el que orienta, el que guía, el que desarrolla, el que utiliza medios y les da esos medios para que los estudiantes adquieran conocimientos. El proceso de aprender es del estudiante o del usuario. Para Piaget es la construcción del aprendizaje, la construcción del conocimiento. Y según el mismo Piaget, se debe respetar el proceso de cada persona. Entonces, resumiendo, por favor, observen estos elementos, estos componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. Obsérvenlos un momento, por favor. Por un lado, tenemos el enseñar, que pues está a cargo el profesor. Tiene por un lado que mostrar, pero también suscitar el interés por el conocimiento. Tiene unos objetivos, selecciona contenidos, que los contenidos pueden ser desde conocimientos, hábitos, habilidades, con
unos medios para que el alumno capte y elabore el aprendizaje o el nuevo conocimiento, y que todo está alrededor de un contexto. ¿Qué hay que recordar? Que el estudiante debe tomar en cuenta sus propias motivaciones, su bagaje cultural y cómo aprende, cómo ha aprendido a aprender. Los conocimientos o contenidos es lo que queremos que ellos integren a sus nuevos saberes. El contexto son todas las condiciones. A veces los profesores vamos en contra del contexto. Eso es muy importante. Y el docente, pues tiene que establecer a partir de sus características, de sus competencias, de sus capacidades personales, más sus capacidades en la docencia para poder realizar esa integración, esa interacción con el sujeto que quiere aprender. Entonces, ¿qué nos llevamos esta tarde? ¿No? Esta parte de que en muchas ocasiones, y esto lo podemos discutir, ¿no? Aquí en el foro, nosotros entendemos y realizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje conforme lo hayamos vivido en algún momento, en alguna experiencia con algún docente. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes expongan en el foro número 2. Es decir, recuerden un aprendizaje de la secundaria, de la preparatoria, del bachillerato, que les haya dejado marcado, que les haya dejado huella y que hayan dicho, yo quiero ser como este profesor. ¿Cómo trabajaba ese profesor el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahí necesito que lo busquen y lo visualicen, por favor, en el foro. Y también lo que necesito es que hagan una lectura sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos veamos la próxima sesión. Lectura y foro. Muchas gracias. Que tengan excelente jornada.
Ojalá, podamos tener contacto a través de chats, chats de WhatsApp para saber si hay alguna duda y con muchísimo gusto estoy al pendiente. Nos vemos la siguiente.